Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es miércoles de clave y como cada semana le damos la más cordial bienvenida y le invitamos a que se quede con nosotros y que participe como cada semana mi compañero Aurelio Contreras. ¿Qué tal, Mónica Camarena? Muy buenas noches a nuestro auditorio. Estamos transmitiendo hoy en vivo, hoy miércoles 17 de abril de 2024. Estamos ya avanzando rápidamente hacia la mitad del año y estamos avanzando rápidamente hacia la fecha de las elecciones que pues le van a cambiar la faz a este país. Y para hablar de ello, precisamente hoy tenemos un invitado de primerísimo nivel, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas a La Clave, director general de Integralia Consultores, expresidente del Instituto Federal Electoral, analista, consultor, Luis Carlos Ugalde. Muchísimas gracias por estar esta noche en La Clave. No, gracias a ustedes por invitarme. Me da mucho gusto saludarlos. Muchas gracias, Luis Carlos Urgale, porque nos permitió hablarle de tú. Entonces, bueno, Hablarte de tú. hablarte de tú, entonces me voy a permitir hablarte de tú, Luis Carlos Ugalde. Nos vamos directo al grano y bueno, aquí el anuncio del programa tiene que ver con las elecciones. Y obviamente nosotros estamos transmitiendo desde el estado de Veracruz, como tú lo sabes, y nos interesa mucho saber, Veracruz es una elección que podría dar sorpresas en varios sentidos y hay que tomar en cuenta pues un antecedente que las dos últimas elecciones a gobernador pues hubo cambios de alianzas y de partidos que resultaron triunfadores. ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, primero, quiero decir algo que para ustedes, los veracruzanos, es obvio, pero que para el país no es tan obvio. Veracruz es demasiado importante como para dejarlo a políticos incompetentes o corruptos. Y esto aplica para lo que viene y aplica para el pasado en retrospectiva. Es una lástima que Veracruz haya sido tan mal administrado. Veracruz debe ser una potencia no solo a nivel país, sino a nivel regional. Veracruz podría ser la California de los Estados Unidos y por mala política, mala administración, está Veracruz encapsulado, atascado, y esto es una lástima que no podemos permitir que siga ocurriendo para el país y para Veracruz. Habiendo dicho lo anterior, sí me parece que la elección de Veracruz afortunadamente se está tornando competida. Me parece que eso es una buena noticia para la democracia. Siempre que hay elecciones competidas, los candidatos, las candidatas sacan lo mejor de sí y creo que el hecho de que Veracruz esté dando la sorpresa de que va a ser una elección competida en la cual a lo mejor gana la oposición, ya veremos qué dicen los electores, me parece que es una muy buena noticia. En ese sentido, Luis Carlos, pues vemos una competencia de dos, igual como sucede a nivel federal, pero aquí sí vemos claramente que hay un margen de diferencia diferente al que se aprecia en la elección presidencial, donde hay un candidato pues, que lleva una marcha hacia adelante muy firme y una candidata que ha sido pues cuestionada severamente por el enriquecimiento ostensible que ha reflejado en los últimos 5 años en los cuales pues, fue funcionaria federal. Y por otro lado vemos en Veracruz, al igual que en todo el país, una maquinaria estatal operando una elección de Estado. ¿Cómo va a influir esto en el escenario que se puede vislumbrar para el Estado? Pues mira, lo que yo veo en Veracruz desde afuera es dos sopas. Por una parte, una candidata, bueno, por una parte, un contexto, es muy importante el contexto. Eh, el gobernador actual es uno de los gobernadores peor evaluados del país. Yo desde afuera, cuando veo a Cuitláhuac hablar, veo un gobernador negligente, veo un gobernador que maltrata a la gente, un gobernador grosero, un gobernador agresivo, arrogante. Y este tema es un tema de un estilo que le hace mucho daño a su gobierno y genera la sensación de que no le importa a la gente. Y eso, aunado al abuso que ha habido de sus facultades, al uso de la justicia como un mecanismo de persecución, vaya, uno de sus
presuntos aliados de la 4T, senador Monreal y su coordinador de asesores, salieron a reclamar y a contraatacar hace 2 años, si bien recuerdo. Es solamente un ejemplo de esto. Entonces, primero está el gobernador, segundo está un estado desaprovechado a la mitad del camino que no se puede aprovechar, y luego en la competencia está efectivamente una candidata del oficialismo que no cumplió con su función principal durante el gobierno de López Obrador, engañó al presidente. Y esto es un tema muy importante porque me parece que lo que ella hizo con el proyecto de Dos Bocas, que todavía no funciona, habla de su estilo gerencial. Una obra hecha sobre las rodillas, sin planeación, que lleva el triple de costo de lo que prometió, que no produce nada, que hay muchos indicios de favoritismo, de contratos dados a personas cercanas. La Auditoría Superior de la Federación ha dado una muestra muy amplia de problemas de operación, de administración del proyecto. Entonces, todo eso me parece que es muy delicado. Y por otra parte, todo el asunto de las casas y de las propiedades que han salido en los últimos meses hablan de un entorno personal y familiar que, por supuesto, que genera mucha preocupación, porque creo que en México y en Veracruz, en el pasado, ustedes ya han padecido este problema de otros gobernadores, y me parece que aquí hay un indicio que es una luz amarilla roja de que volvería a pasarles lo mismo. En ese sentido, la candidata de Morena al gobierno de Veracruz podría empezar, digo, porque vemos algunas señales, tomando en cuenta que las pocas visitas que ha hecho la candidata presidencial, como que se empiezan a espaciar, no escuchamos ningún pronunciamiento del presidente cuando sabemos el activismo, desde las mañaneras, cuando él quiere o no quiere meterse en un tema. ¿Podría estar ya mermando el tema de la candidata de Morena en Veracruz en este proceso electoral? Son elecciones diferentes, la de gobernador y la de presidente, pero sí claramente que en el ámbito del Estado la candidata oficial, Rocío Nale, esté generando tantos negativos y esté generando una conversación nacional, porque el tema de las casas de Nale y el tema de Dos Bocas, esos dos temas, y el tema de que no nació en Veracruz y es zacatecana, son temas de conversación nacional. No hay otra elección de gobernador en este momento que esté teniendo una repercusión nacional. Pensemos cuál, ni siquiera la de la Ciudad de México ha tenido como eventos, episodios, pleitos, críticas que se conozcan en todo el país. Entonces, este es un primer tema. Y el segundo tema es que claramente el mal desempeño del gobernador de Veracruz y el mal desempeño de la candidata claramente pueden hacer que hacia abajo, arrastrar hacia abajo a la candidata Sheinbaum. Yo supongo, no lo sé, que ella debe estar preocupada. Supongo que eso explica por qué no ha ido a Veracruz, por qué no ha estado ahí. Supongo que explica por qué no entran a defenderla desde el tema nacional, porque sí, es un problema, es un pasivo, es un lastre para la campaña de Sheinbaum probablemente. En ese sentido, y como te mencionaba, independientemente de ello, pues vemos cómo se derrochan recursos del Estado, se obliga a trabajadores del Estado, del gobierno del Estado de Veracruz, a ir a marchas en favor de la candidata supuestamente por violencia de género inexistente. Se les obliga a ir a los mítines. Hoy mismo se dio a conocer que empleados de una dependencia de la Secretaría de Educación fueron convocados voluntariamente a fuerza a ir a un mítin mañana en la ciudad de Córdoba. Vemos una elección de Estado en marcha y que ante la cual lo que se ve es un derroche de recursos insultante, pero ante el cual es muy difícil hacer frente desde la oposición. ¿Cómo se puede enfrentar un escenario así en el que hay pues todo el poder de un gobierno para favorecer una candidatura más allá de las pugnas internas, que son otra cosa, y de lo cual también te quisiera preguntar en un momento después? Mira, las elecciones de Estado se combaten con participación
electoral. Las elecciones de Estado se combaten cuando muchos salen a votar. Esa es la mejor vacuna contra esto, que no es nuevo. En el pasado, el PRI en muchas ocasiones lo hizo, no solo en Veracruz, en todo el país. Esto hay que decirlo. Entonces, y a pesar de eso, a pesar de lo que significa una elección de Estado, que significa básicamente mucho dinero, mucho poder, mucha presión, cuando la gente sale a votar, esto no surte efecto. Entonces, yo creo que en Veracruz esa es la solución. Además de que el candidato de la oposición, Yunes, es una persona que entiendo es muy apreciada en todo el estado, es muy conocida, tiene mucha experiencia. Entonces yo creo que los atributos personales del candidato de oposición más la participación ciudadana son las dos formas como se puede contrarrestar esto. Entendamos una cosa, es cierto que en México, y esto otra vez no es solamente una cosa que esté pasando en esto ya pasó en el siglo XX. En México muchos votantes son movilizables, acuden porque les dan dinero, pero hay otros votantes, yo diría que la mayoría, que salen a votar. Muchas veces se quedan en su casa, pero muchas veces salen a votar y esos pues no son parte de la maquinaria clientelar que en este momento hay en Veracruz y que antes también había en Veracruz y que ha habido en otros lugares del país. Así es que yo creo que en democracia esa es la mejor vacuna para este tipo de elecciones de Estado. Llama la atención, por ejemplo, que el dirigente nacional de Morena, pues no se para por Veracruz. O sea, llama la atención porque Veracruz es un estado estratégico, en el conteo nacional de votos, digo, todos lo sabemos, no es ninguna sorpresa. Y yo vuelvo a redundar en el tema, llama muchísimo la atención que como que están descuidando mucho Veracruz. Bueno, el 21 viene el presidente acá a hacer su acto, a una gira, pero como que nadie se está metiendo de lleno en un estado que tú Es el sabes. cuarto padrón. Exacto, o sea, es un estado, vuelvo a repetir, estratégico. ¿Se podría entender de alguna manera esta situación tomando en cuenta la mala candidata que seleccionó el partido en el poder? Probablemente es un abandono silencioso en los hechos. Efectivamente, no ha ido Mario Delgado, no fue Claudia Sheinbaum el día del inicio de la campaña de Rocío Nale, fue Fernández Noroña, entiendo, pero no escuché yo ninguna declaración relevante. No ha habido ningún actor político nacional que hable de la elección allá. Puede ser que sea un abandono en los hechos. Ahora, debemos entender también una cosa, y esto viene hacia el pasado. ¿Por qué Nale es la candidata? Y esto me recuerda lo que pasaba a veces con el PRI en el siglo XX. Porque quiso el presidente simple y llanamente. Esa arrogancia de decir yo quiero que ella sea la candidata y no me importa lo que los veracruzanos digan, es la causa del problema. Porque claramente ella fue diputada porque el presidente la puso cuando era líder de Morena y a partir de ahí ella construyó una carrera ficticia porque pues en realidad su domicilio está registrado en el sur de Veracruz, pero ella no es veracruzana en los hechos. Entonces esta arrogancia es decir, es porque puedo y porque quiero, me parece que es el fondo del problema. Entiendo que dentro de Morena había otras personas que podían haber sido más competitivos, con más merecimiento, con más capacidad, con más talento, pero no, fue este dedazo del presidente, ahí está el origen del tema. Entonces, esto ya pasó en el pasado y ahora no está cuajando en Veracruz. Yo supongo que la razón es que pues genera mucho malestar, mucho enojo que alguien que no es de Veracruz quiera gobernar a los veracruzanos, además por este problema de origen, este pecado de origen que es la arrogancia de su nacimiento como candidato. Haciendo hincapié en esto que señalas, efectivamente Rocío Nale pues no fue quien ganó el proceso interno de Morena, la famosa encuesta, la ganó otro personaje, Manuel Huerta, quien fue el delegado del bienestar durante todo el sexenio hasta ese momento. Él fue quien ganó ese proceso y pues lo hicieron a un lado con el pretexto de la paridad de género, ¿no? Y le ofrecieron de consolación pues, el Senado.
iba en la primera fórmula y de momento a la hora de registrarla, lo pasan a la segunda fórmula. ¿Para qué? Para que la primera vaya una persona que es más afín a Rocío Nale, ¿no? Y a partir de eso hay pues también la sensación de que el morenismo veracruzano como que se está abriendo, incluso hay claramente un distanciamiento con el actual gobernador, se ven las candidaturas, desplazaron a su grupo por completo. ¿Esto cómo podría influir también en el funcionamiento de esta elección en Veracruz? Pues en política esto es muy importante. En política, los políticos, las políticas venden expectativas y cuando dentro de la clase política veracruzana empiezan a oler que abandonaron a Nale o los grupos agraviados por el equipo de Nale que los desplazó, que no les han dado cariño, que no les cumplieron, empiezan a sentir eso, pues cada quien jala por su lado. Creo que eso es lo que está pasando. Entonces, en un entorno así, pues no van a sumar y va a haber política de brazos caídos. Esto pues, es normal en la política, ha ocurrido muchas veces en México, en muchos estados a nivel de elecciones presidenciales. Yo recuerdo la elección de 2018, el fracaso de la candidatura de José Antonio Meade fue en parte por la política de brazos caídos. Muchas personas se sintieron agraviados y silenciosamente empezaron a apoyar a Morena o empezaron a simplemente no hacer nada. Y yo supongo que en este momento en Veracruz está pasando eso, que silenciosamente están quejándose, están yéndose a otros lados y esto claramente va socavando y va haciendo que el vaso se vacíe, se desfonde. Eso es posible que esté pasando. Otro fenómeno importante en Veracruz, te lo quiero decir, bueno, tú lo sabes, pero en el afán del análisis es que la oposición, bueno, Veracruz es una tremenda política aquí y cada elección pues es una guerra, como en muchos lados, pero aquí son más pesados. Y la oposición pues ahora se unió, más allá de todos los problemas que habían tenido, las diferencias, las competencias, y de la mano de la sociedad civil se nota pues una fuerza importante que yo al menos, bueno, tengo varios años de periodista, nunca había visto de esta manera tan contundente como para enfrentar una elección de Estado como lo estamos viendo los veracruzanos. ¿Qué opinas acerca de esto? Pues sí, esto es muy llamativo. Yo acudí el domingo pasado con la llamada Marea Rosa, las organizaciones que conforman Unidos, a un evento que hubo en Jalapa este domingo pasado y sí me llamó mucho la atención. Primero que había mucha gente y era gente común y corriente en el sentido de que nadie era de los partidos. Había, por cierto, hay una botarga del PAN que se quiso meter y la sacaron, porque no era un evento de partido. Y la gente era gente normal, quienes hablaron son personas de la sociedad civil que plantearon sus preocupaciones, sus quejas. Luego el candidato Yunes dijo lo que pensaba, dijo lo que quería hacer. Fue un evento, la verdad, muy emotivo porque era otro el ambiente, era otro lo que se veía ahí. Yo sí vi que estos grupos ciudadanos que han sido muy agraviados, que están muy preocupados por el futuro del país, estaban ahí, pues dándole el apoyo. Probablemente muchos de estos ciudadanos hace muchos años no hubieran hecho esto, o probablemente en otro contexto tampoco habría ocurrido, pero sí lo vi. Y creo que este tema de la marea rosa o los ciudadanos que salen a manifestarse y a expresar lo que piensan puede ser un factor muy importante para lo que me decían ustedes de la elección de Estado. Luis Carlos, hablando de la elección federal, ¿cuál es tu visión sobre cómo se está desarrollando la elección presidencial y particularmente, y creo con igual importancia, si no es que hasta mayor, la elección hacia el Congreso de la Unión? Pues mira, a nivel nacional sí hay también hay una elección de Estado. A nivel nacional es muy preocupante porque han pasado tres cosas. Uno, que el presidente se ha metido hasta la cocina cuando lo tiene prohibido. Yo fui presidente del IFE en 2006 y López Obrador en 2006, cuando perdió la elección, pidió que se anulara. Y uno de los argumentos que dio es que Fox, el entonces presidente, había opinado. Pero Fox jamás
mencionó a López Obrador por su nombre, jamás hizo lo que López Obrador está haciendo hoy. De tal forma que bajo los parámetros de López Obrador, esta elección es anulable por el intervencionismo de López Obrador. La segunda razón es porque las campañas de Morena empezaron 2 años antes. Desde 2021 después de la elección de este año López Obrador empezó a promover a lo que él dijo de manera denigrante, sus corcholatas. Y luego porque los gastos que han existido son enormes. Entonces sí hay una elección de Estado a nivel nacional. Y claramente, además, pues es una lucha de 2 contra 1. 2 porque la candidata Sheinbaum tiene de su lado al presidente y están contra Xóchitl Gálvez. Y si tú le añades al candidato de MC, que muchos dicen que está ahí para ayudar al gobierno, pues son 3 contra 1. Entonces sí, ese es un tema. Ahora, ¿qué va a pasar? Yo intuyo que la elección se va a ir cerrando, se va a tornar más competida. Claramente la que lleva la ventaja en este momento es Sheinbaum, y en ese sentido, pues eso es lo que dicen las encuestas, están muy sobreestimadas, pero sí es real eso. Ahora, en el caso del Congreso, yo creo que por bien del país es difícil que Morena pueda obtener la mayoría calificada. Nosotros en Integral a Consultores hacemos estimaciones continuas de cómo puede quedar la composición del Congreso y pensamos que no va a llegar a esa mayoría calificada, y creo que en democracia siempre lo que nos conviene es que haya contrapesos. Sin contrapesos, los gobernantes abusan del poder, y en México lo que tenemos que proteger es que no ocurra eso. Por eso el caso del Congreso me parece que incluso es más importante la elección del Congreso que la elección de la presidenta del país. Antes que se acabe el tiempo, hay un tema muy importante, me parece, que es estos registros de extranjeros, tú como expresidente del IFE, que les fueron anulados. Yo he escuchado algunos testimonios de mexicanos en el extranjero que cumplieron con todos los requisitos para registrarse y votar. Estamos hablando de miles de votos que pues parecería que no los quieren. Entonces, ¿cuál es tu opinión? Mi opinión es que hay 40,000 personas que viven fuera del país que quieren votar y que el INE les dijo que sus registros están incompletos o mal hechos. Yo creo que abrió un compás de unos días para que puedan subsanar esas deficiencias. Yo creo que buena parte de esos van a ser subsanados. Si hay un temor de que el INE les puede estar queriendo bloquear, yo no creo que el INE quiera quitarlos para que no voten. Yo creo que se trata de un error de comunicación, probablemente se trata de un error de procedimiento. Yo creo que va a ser subsanado, pero qué bueno que haya habido esta alerta, porque eso ayuda a que las cosas se corrijan a tiempo. Luis Carlos, para finalizar, porque sabemos que estás ocupado, tienes compromisos, ¿hacia dónde va la elección? ¿Cuál es tu pronóstico? Mira, la elección federal yo creo que se va a ir tornando competida, que la ventaja significativa que lleva Sheinbaum se va a ir cerrando. ¿Qué tanto se va a cerrar? No lo sé. Yo creo que se va a tornar competida la elección presidencial. En el caso del Congreso, yo creo que no va a tener mayoría calificada Morena, y eso es una buena noticia. En el caso de las elecciones de gobernador, yo creo que ahí va a haber una sorpresa en donde varias entidades que hoy gobierna Morena las va a ganar la oposición. Una de ellas Veracruz, otra puede ser el estado de Puebla, otra puede ser el estado de Morelos y la Ciudad de México. Entonces, imaginando que Morena ganara la presidencia, cosa que habrá que ver, creo que a nivel local va a haber varios contrapesos de estados importantes que van a ser ganados por la oposición, y eso me parece que será algo bueno si pasa, porque eso generaría una suerte de equilibrios regionales, además de que algunas de estas entidades como es Ciudad de México, Veracruz y Puebla, esas 3 por sí mismas son una cantidad de votantes que probablemente sea el 25% del padrón de todo el país. Así es que me parece que sería muy significativo. Luis Carlos Ugalde, te queremos agradecer muchísimo que hayas podido concedernos este tiempo esta noche, y como mencionábamos antes de empezar, seguramente habrá oportunidad de platicar con mayor amplitud, pero por lo pronto ha sido una charla muy esclarecedora. Muchísimas gracias por haber estado en La Clave. Muy buenas noches. Y muchas gracias a nuestro auditorio. Esto fue La Clave. Hasta pronto.